Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. También otra sabia decisión de usted ayudar a los salesianos para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, de la economía, el Banco Central hoy anunció que mantiene la misma tasa de política monetaria. Y eso es importante porque el banco, a pesar de que tiene esa tasa, que están todavía un poco altas porque Estados Unidos no ha bajado la suya, y eso es comprensible. Pero la economía sigue creciendo, los últimos datos, más de 6% creció en febrero, y entonces esos son números respetables que van ya poniendo la economía en 4 y más por ciento en lo que va del año. Ha habido un manejo muy profesional, muy técnico de la economía, indiscutiblemente. Yo lo he dicho con mucho tiempo. Yo dije, señor, este gobierno, la estabilidad de este gobierno se la ha dado Valdés Alviso. 4 años. Primero, saludando que dejaran a Valdés. El presidente prefirió seguir con Valdés y no hacer lo que hizo Hipólito Mejía, que lo sustituyó inmediatamente, y bueno, y le creó un lío tremendo. La falta de un hombre como él, con su experiencia vasta ya y sus modelos de trabajo tan efectivos. Entonces, yo siempre manifesté desde el principio, la estabilidad del gobierno se la ha dado Valdés.
el mismo caso de la Procuraduría General de la República, al principio no hay duda que todo aquel efecto de los juicios y doña Miriam y la independencia judicial y la transparencia, todo eso era un discurso que andaba junto. Entonces el manejo de la economía con aquello, no hay duda que el gobierno iba, como dicen, sobre ruedas. Y no ha sido peor para el gobierno, porque el año pasado hubo problemas, la economía creció poco, pero si esto hubiera estado en manos ineptas y manos pecaminosas, esa área, decíamos nosotros, hoy este gobierno estuviera pulverizado. Y no son uno ni dos los analistas que han tenido que admitir que esa situación de la economía, la estabilidad macroeconómica, ha sido un factor determinante para que el gobierno luzca algún éxito, porque la verdad es que no importa que la economía esté bien y que haya caminado bien, pero las gestiones en el gobierno han sido pésimas. Usted va a educación, y en educación, señor, el ministro de Educación señalando los vales que tienen las escuelas, que las escuelas no tienen agua, que los sanitarios, esto, que aquello, que no hay puertas, que no hay materiales educativos. Pero ustedes son los que están dirigiendo esa escuela y tienen y manejan su presupuesto. ¿Y cómo es posible? Es decir, caer en la denuncia. Yo recuerdo que en el gobierno de Balaguer nombró un ministro de Educación. Y el ministro de Educación, hombre bueno, serísimo. Pero el ministro se dedicó a escribir los males del ministerio. Y escribió 24 artículos diciendo las cosas que había que hacer en educación. Balaguer lo quitó del cargo. Porque explíqueme usted, si usted lo pone en un cargo, usted tiene que ir a resolver, pero usted no puede ir a denunciar porque usted entonces no está funcionando. Y eso pasa con el Ministerio de Educación. Quedado, así usted va, todo el agro, interior y policía y el manejo de la delincuencia, tránsito, o sea, el gobierno no ha podido dar respuesta. Agro, todos los problemas de los productores, los caminos, problemas de agua, de canales. Entonces, bueno, hay problemas que no son manejables por el gobierno, la sequía, los problemas climáticos, plagas, enfermedades, pero también los descuidos, las medidas fitosanitarias o fitosanitarias. El cacao, tenemos excelentes precios, $10,030 una tonelada de cacao fue el precio que vi en Italia hoy. Y eso, los cacaoteros dominicanos entonces tienen problemas de producción, porque van a tener menos cacao, pero no hay atención, los ciclones vinieron y ¿qué hicieron? El dinero no le llegó a los cacaocultores. Hoy, ahora tienen que admitir una realidad que la estamos viviendo y que la van a vivir los productores durante el año cacaotero o cacaotalero, porque la producción de cacao está más débil por los problemas climáticos, no hay duda, pero la desatención porque los productores pequeños no tienen los recursos para hacerle frente a los daños. Decíamos nosotros el desescombro, los daños por la caída de los árboles grandes de sombra, la falta qué sé yo, de labores agroculturales que son necesarias, pero si los agricultores no tienen suficiente dinero para eso, entonces se le dificulta el control de maleza, el control de plagas y enfermedades, el manejo de la poda, el manejo de la sombra, etcétera, etcétera. Muchos problemas, la rehabilitación de los cacaotales, todo se complica y eso ha sido tarea de diario. Los agricultores, no hay día que no haya quejas de caminos, quejas de crédito, quejas de plagas, quejas de que no le pagan, toman los productos, el agro no le atienden sus pagos. Entonces, usted busca, la producción agropecuaria no crece a los niveles que debiera crecer porque tiene campos para crecer. Tenemos el peor índice de factores de productividad de América Latina.
El peor gasto, uno de los peores gastos públicos agropecuarios lo tenemos en la República Dominicana. Entonces, ¿qué exhibimos? Yo lo he dicho responsablemente, si no fuera por ese manejo que tiene el Banco Central de la economía, el gobierno estuviera en apuro, definitivamente. Aún el resultado que tuvieron en febrero electoral, que no fue por la economía, hay que decir eso también, que no solamente influyó el manejo económico, sino ese desbordamiento, lo que le ha llamado el opositor Leonel Fernández, la dinerocracia, el préstamo y todo esto ha sido demencial, no hay duda. Pero el manejo de la economía, el manejo de la estabilidad macroeconómica, da confianza para mayor inversión extranjera y eso ha sido una realidad innegable. Esa es la verdad y no se puede negar. Bueno, son muchas cosas que uno hoy no sé hasta dónde va a llegar esa decisión, si será o no aplicada, pero el gobierno ha decidido parar las festividades de playa, principalmente de conciertos musicales. No sé, vagamente oí como que la medida como que había sido estudiada o echada para atrás, no sé. Desde luego hay un luto nacional, yo decía, desde la semana pasada, con ese problema de la Victoria y el problema de Salcedo, esas muertes, hoy 2 niños más han fallecido, eso es una barbaridad. Prácticamente un luto hay. Y además esas festividades, esos conciertos de playa son muy dados a todo ese desorden y a toda esa ¿cómo se puede decir? A ese desenfreno social, los jóvenes y gente madura, y el escándalo, la bulla, las actividades religiosas son interrumpidas, los escándalos, los motores, la música alta, los feligreses en las iglesias sufren muchísimo, las procesiones no pueden casi ni salir en ciertos pueblos, de esos pueblos turísticos. Las actividades religiosas muy limitadas, interrumpidas, repito, por la bulla, los escándalos, qué sé yo, pornográficos, porque son verdaderos pornógrafos del baile, de los cantos, y todo ese silencio respetuoso que debe haber con los templos, la feligresía, el respeto a la feligresía, las procesiones, todas esas procesiones que son tan comunes los días de Semana Santa, ¿cómo diríamos esto? Las figuras religiosas que sale la gente, los feligreses salen a las calles, y esos tronos, el Cristo crucificado y todo aquello, ese respeto que debe haber por esas actividades religiosas, en esos pueblos donde hay turismo, eso es un escándalo mayúsculo. Bueno, entonces, no sabemos si esto va a funcionar o no. El gobierno, creo, que oí vagamente como que eso lo iban a echar para atrás, y nosotros, ojalá se mantenga la medida. Lo que pasa es que uno sabe que se hacen muchas cosas por tramoyismo y por escenografía. Se plantea y se dice eso como fines de que tenemos un gobierno que quiere que las cosas se hagan con toda la limpieza y el respeto, pero mañana siguen los conciertos, hacen la fiesta y nadie se mete con nada y todo sigue igual que como era antes. Y nadie le hace caso a las disposiciones. Las propias autoridades son las primeras que ni caso le hacen a eso. Entonces, uno no sabe. Yo honestamente no sé si se ha tomado alguna decisión contraria a ello, porque uno sabe que hay muchas actividades que se planifican para Semana Santa en esas playas y montañas, conciertos y cosas de eso, porque ya la gente lo que ve una semana de placer y no una semana de recogimiento ni nada de eso. Es la pura verdad.
Así pasa con las comisiones. La semana pasada decía yo, señores, comisiones vienen y comisiones van. Hoy vi una nueva comisión. La Comisión para la Protección, el Cuidado de los Niños, creo que se llama, vamos a ver, para la niñez, no recuerdo cómo que se llama, Sistema de la Niñez, Comisión Evaluación Sistema de la Niñez. Hay comisiones para todo, desde antes, porque no es costumbre solo de este gobierno. Este gobierno ha decidido seguir ese patrón viejo de las famosas comisiones en los tiempos de Balaguer. Pero la semana pasada decíamos nosotros, a raíz de la comisión carcelaria, una comisión para investigar los hechos de la Victoria, ahora se nombró una comisión para el traslado de los presidiarios. Pero mencionaba yo la comisión de Osiris de León, una comisión que preside el ingeniero Osiris de León, para determinar los problemas que tienen las infraestructuras del Estado, edificaciones, carreteras, etcétera, a raíz del deslizamiento de las planchas estas de la 27 de febrero, ahí en el cruce a desnivel de la 27 de febrero con Máximo Gómez, que fue una verdadera tragedia también, porque esas inundaciones, todo eso, yo creo que hay comisiones también para investigar esas inundaciones, pero no se hace nada. Bueno, esa de Osiris de León, yo no sé cuántas veces habrán convocado al ingeniero de León al Palacio. La comisión de plátano, esa no ha rendido un informe al presidente. La comisión para el DERECAFTA, una comisión para evaluar los programas agropecuarios del gobierno, Siembra República Dominicana, no recuerdo cuál era otro, bueno, de un programa que se llama Del Campo al Colmado, eso en el área agropecuaria. Comisiones, ¿para qué más? Comisión para la investigación de lo que pasó en Salcedo, una comisión para lo que pasó en San Cristóbal, pero nadie rinde informe, es una cosa de loco. Este es un país que yo no sé por dónde que lo vamos a llevar, pero son comisiones por todos los lados. Válgame Dios. Bueno, entonces, Comisión de Transición de la Victoria, a Las Parras, esa es una, así que se llama eso. Y había yo creo que se nombró una comisión para investigar lo de la Cámara de Cuentas. Eso es otro tollo. Eso no se sabe nada. Doña Miriam Germán ayer explicaba que ya ella se va, que ya ha rendido su labor, pero la verdad que Miriam Germán, que es una dama respetable, seria y una magistrada de primer nivel, pero su gestión ha estado muy cuestionada, no por actos reñidos, ni con la ética ni con la moral, ni con corrupción ni nada de eso, porque ahí ha habido un celo verdaderamente exigente con el manejo de esa institución que se llama Ministerio Público. Pero yo creo que tantos casos tan amplios y tan problemáticos absolvieron en parte el trabajo del Ministerio Público, la poca ayuda de una Cámara de Cuentas que no aporta nada y como redes para que eso no funcione y como que las cosas caminaran así. Entonces el Ministerio Público no puede exhibir mucho que no sean solamente esos juicios llevados ahí como empujándolo, como dice. Pero la verdad que muchas cosas han fallado, porque de este gobierno, los casos de este gobierno no fueron interés del Ministerio Público. Esa es la pura verdad. Y no ha habido ningún interés en seguir los casos, por ejemplo, de educación, de Intran y muchísimos casos que se han detectado, que el presidente incluso ha sustituido a los funcionarios, pero no se actúa ni se ha hecho nada. Y la gente interpreta que lo que ha habido es anuencia con esos casos y que la independencia judicial solamente ha sido para aplicársela a los funcionarios y los comerciantes.
o sus adheridos colaboradores del partido en el poder que están en justicia hoy con varios casos gravísimos de corrupción. Pero ha sido una gestión, la de Miriam Germán, que tiene mucha sombra en el sentido de que ha sido poco efectiva. Las cárceles, no se ha dado pie con bola en las cárceles. No han dejado de ser el mismo problema más grave que antes. Esa es la pura verdad. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, mucha gente, principalmente la gente del gobierno, del partido, mejor dicho, oficialista, no todo, porque el gobierno tiene áreas que la gente no brega con cosas políticas ni esas cosas. Pero en la parte política del gobierno, diríamos los dirigentes del PRM, no todos, pero algunos dirigentes del PRM, han mostrado cierta complacencia como con el fracaso de la Alianza Rescate RD. Uno. Otros le han dado poca importancia a la alianza, que esa unidad no se ve y ni se va a ver, que eso fue toda una reunión más, que no se vio un ambiente verdaderamente unitario, que ahí hubo unos abrazos prácticamente casi tenues, sin no sentidos. Bueno, se le han señalado muchas debilidades a la Alianza Rescate RD. Pero yo creo que en la política no se puede subestimar a nadie. El pueblo puede estar convencido de que el gobierno está bien parado, como se dice coloquialmente, para fines de ir a las elecciones de mayo, visto lo que pasó en febrero. Bien, ya hemos señalado por qué se ganó en febrero y qué espera el gobierno, o mejor dicho el oficialismo o el PRM espera
que eso se repita en mayo y que ya eso, como se dice también vulgarmente, un clavo pasado. Y decíamos ayer nosotros como que literalmente el PRMismo ve la alianza, repito, literalmente muerta. Es decir, no hay forma de que esa expirante o muerta, ya fallecida alianza pueda dar pie con bola en unas elecciones en mayo. Ese es el ambiente que se ha señalado desde el oficialismo, sus voces, sus plumas, que están en los medios de comunicación, influyen o tratan de influir en el ánimo de la gente, emocionalmente también, de los electores, para que vean que eso no es así. Pues bien, y eso yo creo que sería un error subestimar la alianza, y voy a explicar por qué. Primero, hay que decir lo siguiente: esa alianza está formada por gente que son políticos, no son rookie ni amateur. Danilo Medina puede tener 1000 defectos, y los tiene al salir del poder con toda esa bruma de problemas y de escándalo y todo eso, pero es el líder de una facción importante, una facción que aún con todas sus con todas esas fallas, todas esas, qué sé yo, esas inconductas que se han señalado, que se exhibieron en su gobierno y con sus colaboradores y sus familiares y todo eso, pero ese partido sacó 700 y pico, casi 800,000 votos en las elecciones municipales. Es decir, hay un liderazgo que todavía está vivo ahí en ese PRD, en ese PLD, que no es aquella maquinaria porque ya está dividida. Eso es la parte del PLD. Pero la otra parte, que se llama Fuerza del Pueblo, usted no puede subestimar un partido que en las elecciones del 20 sacó un 5% y en las elecciones de febrero sacó más de casi un 16, un 17%, algo así, con más de 500,000 votos, 560 o 570,000 votos. Es decir, eso, más un PRD que disminuido, pero el PRD es un partido que aunque tenga 130 o 140 o 300,000 votos, que lo puede obtener de todo el universo que vaya a votar, esa alianza, con toda su debilidad, usted tiene que pensar que puede partir que se puede partir de una posibilidad de voto de más de 2,5 millones de votos, o quién sabe, no sé cuántos votos pueden sacar esos tres partidos más los partidos pequeños que están aliados. Entonces, si hay un universo de votos mayor, claro, el PRM también se beneficia de ese universo mayor. Pero usted no puede subestimar una alianza que puede sacar más de 2 millones de votos. Hay un detalle que nosotros en el reformismo, yo me acuerdo, en el reformismo balaguerista, no este reformismo de ahora, pero en el balaguerismo, voy a decir lo siguiente: si había un detalle que nosotros siempre los balagueristas estábamos pendientes, era que entre Juan Bosch y Peña Gómez no se dieran un abrazo como el que se dieron Danilo y Leonel Fernández. Oigan bien, en el balaguerismo reeleccionista, dice Manuel Fermín, nunca quisimos ver la posibilidad de que Juan Bosch, después de esos disgustos que tuvo y esas acrimonias que hubo entre Peña Gómez y el profesor Juan Bosch, aquellos reproches de Juan Bosch contra Peña Gómez, pero nosotros disfrutábamos esos reproches del profesor Juan Bosch porque nos daba garantía de que esa oligarquía de masa contraria a Balaguer iba dividida
que no se juntaran, porque si se juntaban teníamos problemas los balagueristas, y Balaguer jugaba a eso. Y el que me diga que no, que me llame a este número de aquí, me puede llamar al número de Teleimpacto y que me corrija lo que yo estoy diciendo. Si había repito, si había un abrazo que los reformistas balagueristas temíamos, era el abrazo Juan Bosch, José Francisco Peña Gómez. Porque eso significaba que las fuerzas, las bases de esos partidos se iban a unir y que iban a hacer, a derrotar a Balaguer, no sacaban del poder. Verbigracia, ¿qué pasó en el 90? En el 90, si Juan Bosch acepta lo que Peña Gómez le sugirió, Balaguer hubiera sido, en el 90, hubiera sido ceniza ya. En el 90. Sin embargo, el doctor Balaguer se prolongó 6 años más en el poder, gracias a que nunca hubo ese abrazo. Nunca se abrazaron Peña Gómez hasta que el doctor Peña Gómez se enfermó, y ya eso son palabras mayores. Y el profesor Juan Bosch, como se dice, hace abstracción de sus luchas políticas con Peña Gómez, y entonces viene la parte humana de la amistad y del respeto y del cariño de esos dos personajes del país. Y el profesor Juan Bosch va a Nueva York, creo que fue, a saludar, a visitar en cama en el hospital al doctor Peña Gómez. Ya el doctor Peña Gómez está, como se dice, en cama de muerte, ya no va a ser candidato, y ya el PRD no va a ser el mismo, y eso fue la realidad estuvo ahí. Pero cuidado con esos abrazos, porque esos abrazos mandan mensajes. Entonces, en esos dos partidos, el PLD y la Fuerza del Pueblo y el PRD, esa reunión, señores, manda un informe a la base y le dice, miren, esto es lo que está pasando aquí en las cúpulas. Nosotros hemos decidido mostrarle a ustedes que estamos dispuestos a trabajar todos en conjunto para forzar a una segunda vuelta y tratar de desplazar del poder al Partido Revolucionario Moderno. Pero no se puede subestimar ese abrazo de Danilo ni ningunearlo. Miren, ese es un abrazo falso, ese es un abrazo, todo eso es posible, pero el abrazo hubo el abrazo. Y hubo presencia ahí de todo esa dirigencia del comité político del PLD y la dirigencia de la Fuerza del Pueblo y la dirigencia del PRD. Señores, verle el PRDismo unido al PLDismo y al leonelismo, en este caso al danilismo y al leonelismo, el PRDismo de Miguel Vargas y ese grupo que usted no le puede negar que esa gente son del PRD. Esos son PRDistas. Entonces es una alianza donde esos abrazos mandan mensajes. Uno no se puede subestimar eso. Y este es un país que al final uno sabe que el votante aquí es díscolo y hace muchísimas, qué sé yo, toma decisiones erráticas, la puede tomar hasta de última hora, pero hay mucha gente que tiene ese voto pensado y es un voto militante y aquel voto ya tradicional, y esas tres fuerzas tienen ese voto así. ¿Cuál es el voto tal vez que no tiene que ser convocado por esa gente? El voto silente. Puede ser un voto que se convenza de que el gobierno le representa estabilidad, que la economía, lo que estábamos diciendo del caso de la economía, pero hay que ver dónde está la credibilidad del gobierno con respecto a su obra, porque el gobierno en obras, yo hoy noté un caso en el periódico El Nuevo Diario, vi una foto amplia, yo creo que la tengo por ahí, de la Arena de Santiago. Entonces, miren esa foto ahí.
11.560 fanáticos, récord en un partido de serie final en el baloncesto superior de Santiago. Ahora yo me pregunto, ¿dónde se celebraba un evento de ese tipo con 11.560 fanáticos que no fuera en el Estadio Cibao? En Santiago, en ningún sitio. Ahora, eso es la arena del Cibao, que lleva el nombre del doctor Gobaira, aquel ex síndico de Santiago, hombre extraordinario, con un servicio extraordinario al municipio de Santiago de los 30 caballeros. Esa es la arena, doctor Gobaira, en Santiago. ¿Quién construyó esa arena? Leonel Fernández. Yo, o mejor dicho, su gobierno. Ya está bien. Está bien la foto. Yo dije aquí lo que significan las obras de gobierno de los gobernantes que han estado en el gobierno, salen y eso es lo único que pueden exhibir. Un hombre como Balaguer, que siempre tendrá que ser referencia cuando se hable de jefe de Estado o jefe del gobierno o gobernante reeleccionista, ¿qué invocaba Balaguer? Al pueblo le decía, mire, cuando quiso ser presidente, dijo, yo soy la paz, ni injusticia ni privilegios. Balaguer es la paz. Muy bien, ¿por qué? Ese eslogan se vendió porque a raíz de la guerra de abril, más lo que había pasado en ese interregno hasta el 61, el país vivió una etapa verdaderamente difícil, incómoda, los problemas políticos y la represión los odios, los resentimientos que habían en el pueblo, la misma desigualdad social, política, no tanto. O sea, se sabía que los políticos tenían cada quien tenía sus intenciones, pero la desigualdad social, la pobreza extrema, mucha gente, el desempleo, el país sin oportunidades. La gente, bueno, encontró un caldo social, como se dice, de cultivo, y fue la revolución de abril. Y entonces, después de todo eso, Balaguer vende un discurso que se llama la paz, ni injusticia ni privilegio, un discurso que caló. Balaguer llega al poder y ese discurso se apartó. ¿Por qué se apartó? Bueno, hubo una lucha, un combate al gobierno, que el gobierno tuvo que actuar con dureza, porque era un movimiento insurgente, prácticamente de insurgencia total contra el gobierno, las escuelas revolucionadas, la universidad revolucionada, la calle, los sindicatos, todas esas fuerzas sociales en contra del régimen. Balaguer tuvo que responder con dureza y entonces, al mismo tiempo que trabajaba, ese gobierno, el eslogan con que vendió su gestión fue gobierno que trabaja, país que progresa. Y se hablaba poco de la paz, y se hablaba poco incluso de las injusticias ni privilegios, porque las injusticias comenzaron a ir solucionando muchos problemas de orden social. Balaguer, programas de apoyo, de ayuda, las edificaciones, las obras públicas, los caminos vecinales, el agua, fue mejorando muchísimas condiciones sociales, las escuelas. Se fue mejorando muchísimas condiciones sociales, calles, avenidas, carreteras, caminos vecinales, presas, hospitales, etcétera, etcétera. Y entonces el país fue habitacionales por todos los sitios del país. Y eso fue cambiando la opinión negativa que tenía el gobierno de Balaguer. Y Balaguer, para reelegirse, siempre exhibía esas obras construidas y las que se iban a construir de verdad, que la construía, porque Balaguer no ofrecía promesas que no se cumplieran. Entonces yo aquí dije, en estas elecciones va a tener que salir, por la misma aridez, la sequía en obras del presidente Abinader y de su gobierno, que inauguran cualquier cosa por ahí, le dan un carácter de obra grande y de obra extraordinaria, hasta pavimentar un camino o una carretera, repavimentarla.
y se pone como una inauguración de la construcción de esa carretera que no existía. Entonces como que se exageran esas cosas, y ante eso yo decía, los gobiernos van del PLD, los partidos, los dos partidos del PLD van a exhibir o a exigir que el pueblo valore esas obras. Por eso yo puse esa foto de la arena de Santiago. Vamos a seguir con el tema, pero después de una breve pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, entonces, esa situación que yo estoy viendo, Leonel Fernández podrá, no sé si en el debate eso saldrá a flote, pero yo creo que el PLD no está peleando con sus obras, porque deben exhibir su obra, pienso yo, porque ¿qué más se puede exhibir? La gente no percibe el desarrollo, el desarrollo institucional, que mire, creamos una constitución muy avanzada, una constitución que fue hija del consenso popular, de la voluntad popular, que no hubo nada impuesto allí, que todo fue de consenso. La gente no valora mucho eso, a menos que sean las masas o las capas sociales más educadas. Pero, por ejemplo, la juventud, Leonel Fernández tiene que hacer uso de esas obras como la arena para venderle a la juventud. Miren, la juventud dominicana sabe que estas gestiones de gobierno de Leonel Fernández, o Danilo Medina, o las del PRD, porque hoy el PRD se distancia del Partido Revolucionario Moderno. Pero uno sabe que esos son dos fuentes, la Fuerza del Pueblo y el PRD de Miguel son el PRD y el PLD. Hay que entenderlo así. Entonces, esa obra hacia la juventud
Leonel tiene que destacar eso, porque ¿qué es lo que valora el pueblo? Que los jóvenes, si pueden valorar a los jóvenes, dirán, bueno, miren, yo le hice el metro a los jóvenes de este país, de la capital, básicamente porque había que iniciar por la parte más importante del país, que es la capital. ¿Por qué? Porque aquí están todas las universidades y nosotros concebimos un metro para unir todas las universidades para que los jóvenes se beneficiaran. El gobierno tiene que destacar eso. El propio gobierno de Luis Abinader destaca esa obra que está haciendo, su teleférico y su metro, pero uno sabe que la continuidad de lo del PLD, es decir, el PLD tuvo la visión, o Leonel Fernández tuvo la visión de que esas obras fueran obras cumbres para la juventud y para el pueblo. Pero usted tiene que vender eso. Yo decía, esos son los chenchos que Leonel Fernández tendrá que exponer en una campaña, exhibir su chencho. Lo que nosotros hacíamos los balagueristas, cuando a Balaguer le ponían a chencho, pues se sentía bien porque chencho, ¿qué era lo que hacía chencho? El PRD ya había gobernado y tuvo la oportunidad de hacer una obra. ¿Y qué era la sequía? Esa aridez era lo que se le sacaba en cara al PRD. Entonces el PRM está haciendo una obra con muchísimos préstamos, que es una obra que es la continuidad de lo que tenía en carpeta el PLD. Sin embargo, estos partidos de oposición no hacen oposición, digo yo, porque en el balaguerismo eso era lo que se exhibía. Balaguer hablaba de sus obras, de sus represas, de sus canales de riego. Balaguer hablaba de sus avenidas, de sus calles, de sus carreteras, de su reforma agraria, de las viviendas. Hablaba de la obra del espíritu, de los parques nacionales, hablaba del medio ambiente, de los recursos naturales. Balaguer hablaba de la construcción de los canales de riego y la aplicación de ley de cuota parte. Balaguer hablaba de puentes, de carreteras. Balaguer hablaba de universidades, el fomento de las universidades y el apoyo del Estado a las universidades. Es decir, se hacía un esfuerzo por mostrar la obra que usted hacía. Porque eso es lo que hacen todos los gobiernos. Yo oí al presidente de los Estados Unidos y él lo que estaba hablando era del beneficio que su gobierno supuestamente le ha dado al pueblo, pero esta oposición no habla de eso. Y yo decía desde el principio, el gobierno de don Luis Abinader va a tener problemas de exhibir sus obras, de exhibir músculo, porque tiene poco músculo que exhibir. El PLD tiene 20 años de ejercicio y que exhibe 1.000 o 2.000 o 1.500 obras importantes, porque solamente la Plaza de la Salud, la terminación de la Plaza de la Salud, la Plaza de Villamella y la Plaza del Morgan, eso es exhibir esa obra y recordarle al pueblo que esa obra la hizo el PLD. Óigame, la gente tiene que valorar esas cosas, pienso yo, porque eso era lo que hacíamos los exitosos reformistas. Siempre, además, esperando que Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez no se abrazaran públicamente. Porque el abrazo de esos dos colosos significaba la derrota de Joaquín Balaguer y sus fuerzas políticas en cualquiera de las elecciones. Señores, hay que ver el agua a beber que dio Juan Bosch desde el año 1973. Es decir, no del 73, no desde el año 1970. Que Juan Bosch, si sale en ese momento dándose un abrazo con Augusto Lora, Balaguer hubiera sido historia solamente. Hubiera quedado el nombre de Balaguer del 66-70. Tal vez hubiera ido de nuevo en el 74, pero en el 70-74, si Juan Bosch se abraza con Augusto Lora, Balaguer no gana. Entonces, Juan Bosch fue un hombre determinante para que Balaguer permaneciera en el poder. Y nunca se dio ese abrazo ni con Augusto Lora, y del 73 en adelante no se lo dio más con Peña Gómez ni nadie, pero mientras tanto Balaguer se mantenía en el poder. Son verdades ásperas de oír, pero son esas verdades que son verdades de verdad, porque lo que tenemos edad nos acordamos de ellas.
Bueno, entonces, ¿qué más? Señores, en Venezuela, la única dictadura del mundo que hizo una elección democrática se llama Augusto Pinochet. Hizo un referendo en el 88 en Chile y lo perdió y entregó el poder. Un dictador, ¿y qué dictador? Aquel Pinochet, que no era cosa sencilla, Augusto Pinochet. Entonces, la democracia de Maduro hace lo que le da la gana en Venezuela y tiene apoyos. La democracia de Putin, Putin contra Putin, Maduro contra Maduro, Ortega contra Ortega, los Castro contra los Castro, el de Xi Jinping contra Xi Jinping. Esos son los ejemplos democráticos. Esos tienen seguidores. Todos esos autócratas, criminales y genocidas tienen seguidores. Entonces Pinochet tenía 80 miles de millones de adversarios, pero el único dictador que hizo un verdadero referéndum democrático, lo perdió y entregó, se llama Augusto Pinochet. Entonces fue hasta ejemplar. Aquel hombre, señores, y aquel régimen, aquel hombre y aquel régimen tan abusador de los derechos humanos, tan abusivo con los derechos humanos. Y oigan el ejemplo, la ejemplaridad democrática, si cabe la expresión, para aquel dictador que fue Augusto Pinochet Ugarte. Dios mío. Les invito, bueno, hoy, antes de irme, señores, Jenny Berenice se la trae. Porque Jenny Berenice ha puesto un ejemplo que me recordó al señor Quirino Ernesto Paulino. Dice ella, ante una sugerencia, parece, de Yanalay Rodríguez, que quiso ser asesor penitenciario qué sé yo, en este caos carcelario, se presenta como un asesor. Y ella dijo, eso es como poner a Quirino al frente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Señores, Jenny Berenice es terrible, porque Quirino es un alto dirigente del PRM que está en el gobierno. Ustedes están oyendo. Ese señor fue jefe de campaña de ese PRM en todo el sur, en el 2012. Y él no ha renunciado a ese partido. Y oigan el ejemplo que puso Jenny Berenice. Qué clara fue Jenny Berenice. Bien, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo en su blog La Pregunta, que toda la semana nos place leer al doctor Marino Vinicio Castillo, rendición de cuentas en la Semana Mayor. Ese es el trabajo de hoy, miércoles, en la Semana Santa, producto de su recto juicio de razón y de palabra. Gracias por su atención y a respetar la Semana Santa, esos respetos, esos silencios respetuosos, aquellas escoltas recogidas y respetuosas que van en esas procesiones itinerantes, señores, a cuidar de ellos y a ser respetuoso de esos actos litúrgicos de la Iglesia Católica principalmente. Gracias, nos vemos el próximo lunes, porque nosotros ya hoy cesamos en estas funciones de comunicación hasta el lunes después de resurrección. Gracias por su atención y que tengan un fin de semana agradable, familiar, y que puedan compartir con la mejor calidad de vida posible.